Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Continuamos en nuestro estudio sobre doctrinas básicas de la Biblia, doctrinas fundamentales de la Biblia o de, del cristianismo. ¿Cuáles son nuestras doctrinas fundamentales de la doctrina evangélica? Estamos hablando de la Biblia como una doctrina fundamental para nosotros. Y hemos hablado de que la Biblia es la palabra de Dios. Hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios y hoy estaremos hablando del tema y del propósito de la Biblia. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito de la escritura? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia también tiene un tema y tiene un propósito específico para nosotros, para ser escrita. Tiene su tema, tiene su propósito, la escritura, entonces podemos hablar del tema y del propósito de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia tiene un tema y tiene también un propósito. Cuando hablamos del tema de la Biblia, podemos hablar que Jesucristo es el tema central de la escritura. Es Jesucristo quien podemos decir que es quien se desarrolla o de quien la Biblia habla. El Nuevo Testamento da a conocer a Jesucristo, el Antiguo Testamento nos hace ver la espera que se tenía para con Jesucristo. Nos hace ver el tema de Jesucristo, primeramente Jesucristo como creador. ¿Verdad? Hablamos de que Jesucristo es el tema de la Biblia en el sentido de que Jesucristo es el tema supremo de la Biblia. Es decir, las perfecciones de Cristo, tanto en su persona como también en lo que él hace, es decir, en su obra, se hayan presentadas en diferentes aspectos. ¿Cómo vemos la perfección de Cristo en la Escritura? Lo vemos a Cristo ya revelado en el Nuevo Testamento como creador. Jesucristo es el creador. Lo vemos revelado el tema de Jesucristo viéndolo como creador. Cuando vamos al libro de Génesis, ahí el libro de Génesis nos describe la creación del mundo hecha por Dios, Elohim, es decir, la cual esa creación vista en los primeros capítulos del libro de Génesis se incluye tanto a Dios Padre como al Dios Hijo, como al Dios Espíritu, como a Dios Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, por su parte, revela claramente, de forma clara, que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Si vamos a Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y habla al versículo 3 que las cosas fueron hechas por ese verbo. Por su parte, Pablo habla a los colosenses y les dice en el capítulo 1, versos 16 y 17, ahí habla diciendo lo siguiente, porque es decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se ven y las que no se ven, los tronos, los dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, es decir, por Jesucristo y para Él. Y habla algo bien importante, que es lo que habla Jesucristo como creador y como sustentador de las cosas, y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Antes en importancia, pero antes también en cuanto a origen. Entonces, el escritor, en este caso Pablo, a los colosenses, habla que el Padre y el Espíritu Santo no está hablando de que no tuviesen parte en la creación, no, claro que tuvieron parte en esa creación. Y tampoco quiere decir que ellos no tuvieron parte, sino por el contrario, habla que Cristo, habla en ese sentido que el Señor Jesucristo tuvo el lugar, o Pablo le da el lugar principal al Señor Jesucristo como el autor de la creación del universo entero. Entonces, las perfecciones del universo reflejan la obra de las manos de Jesús. Es decir, la creación que nos ve, la revelación que vamos a ver más a detalle, la revelación general o la revelación que vemos a Dios en su creación, también nos revelan al Señor Jesucristo. Además de eso, a Jesucristo viendo como tema de las Escrituras, siendo Jesucristo, también vemos a Jesucristo como el supremo gobernante del mundo.
La Biblia revela a Jesucristo en su tema como el supremo gobernante del mundo. Es decir, que por ser el creador, es Jesucristo quien ocupa el lugar supremo como gobernante del universo. La Escritura le atribuye una completa soberanía al Padre, eso está claro, y también que en su propósito Cristo debería gobernar también el mundo. De eso se ve revelado desde el Salmo, por ejemplo, el salmista en el Salmo capítulo 2. Pero también es propósito de Dios que toda lengua tenga que confesar a Jesucristo como Señor y que toda rodilla se incline hacia Él. Eso también lo revela Isaías como tanto como Pablo a los filipenses, que toda rodilla se ha de doblar para que toda rodilla se doble en el nombre de Cristo. Llegará el día que Cristo será el Señor de todas las cosas. Entonces se juzgará el pecado y la soberanía de Cristo será entonces revelada. Ahora se entiende la soberanía de Cristo a través de la Escritura, pero llegará el punto donde la soberanía de Cristo no tendrá lugar a dudas y entonces no habrá lugar para arrepentimiento cuando el pecado sea juzgado en su esplendor. Entonces, de acuerdo con el propósito de Dios, él ha permitido que los gobernantes terrenales hayan ocupado sus tronos. Es decir, los gobernantes, los reyes que actualmente gobiernan o gobernaron en la antigüedad, están ocupando tronos o ocuparon tronos debido a la soberanía de Dios o Dios les da permiso, les permite o los pone en ese lugar con un propósito expreso. Grandes naciones, grandes imperios se han levantado, pero así como se han levantado sus grandes imperios, también así han caído, pero el reino final que va a proceder o que procede del cielo, sobre el cual el Cristo ha de reinar, ese ha de permanecer para siempre. Dios gobierna y Cristo es el gobernante de supremo del mundo en la actualidad, pero de alguna manera ahora es velado porque la gente no le atribuye eso, pero va a llegar el día en que todo eso será aclarado. Y todo eso, aunque la gente se niegue a creerlo, un día tendrán que aceptar y tendrán que doblar su rodilla delante del Señor. La soberanía de Cristo, entonces, también está expresada en la relación que Él tiene con su iglesia. Recordemos que Él es la cabeza de la iglesia. Como supremo gobernante del mundo, también lo vemos sobre Israel y la iglesia sobre ambos. Cristo también es el juez de todos los hombres. Eso lo vemos, Jesucristo como tema, Jesucristo como el supremo gobernante del mundo, pero también observamos en la Biblia a Jesucristo como el verbo encarnado. Jesucristo es el verbo encarnado, aquel verbo que se hizo carne, tomó forma humana, ese verbo preexistente, ese verbo eterno, que su encarnación, por supuesto, su nacimiento, no implica un origen, sino que Él existido plenamente, sino que su encarnación implica, sí, de alguna manera un origen, pero humano, pero en su divinidad Él ha existido por siempre. Jesucristo se revela en el tema de la Escritura como el verbo que se encarnó. Y así lo vemos en el Nuevo Testamento especialmente. Ahí Jesucristo se revela como el verbo encarnado, es decir, la personificación física de lo que es propio de Dios y una revelación de la naturaleza y el ser de Dios. ¿Queremos ver a Dios? Bueno, en Jesucristo lo observamos. Es en Jesucristo que se revelan los atributos que pertenecen a Dios. Todos los atributos de Dios lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuáles atributos observamos en Jesucristo. Bueno, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la santidad, pero sobre todo el amor de Dios. Mediante Jesucristo, los hombres podemos conocer en la forma más precisa, pero también de una forma muy detallada, que en cualquier otra forma de revelación divina podemos encontrar o conocer a Dios. No podemos conocer a Dios de una mejor manera sino a través del Señor Jesucristo. Jesucristo es el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio y de acuerdo
con lo que escribe Hebreos capítulo 1, verso 3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, de quien es Dios y quien además sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, por su sacrificio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Interesantísimo. Dice que Dios es revelado, Dios, la gloria de Dios se ve revelado, se ve o resplandece en la faz de Jesucristo, quien es la misma imagen de su sustancia, es decir, comparten los atributos divinos y la misma esencia de Dios. Jesucristo es Dios, pero también nos habla el escritor de Hebreos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta implica, implica tener algo en la palma de la mano de tal forma que si la suelta todo lo que Él sustenta, todo lo que tiene en su mano, se rompería. Eso es no solamente el poder creador de Jesucristo, sino que también sustenta todas las cosas. Llama a la existencia, pero también permanece en la existencia por el poder y por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un propósito fundamental de Dios. Entonces, revelarse a sí mismo, a sus criaturas, pero Él le place revelarse a nosotros, pero lo hace a través del Señor Jesucristo. El tema de la Escritura también revela al Señor Jesucristo como el Salvador. Ese es el tema principal y el propósito de la Escritura, revelar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es la historia. Se comienza desde la creación del hombre, es decir, cómo el hombre fue hecho, viene la caída, el fin de los cielos, el fin finalmente con un nuevo cielos y una nueva tierra. Y ahí está la obra de Jesucristo como Salvador en un tema prominente en la Biblia. Cristo es la simiente que se promete que vencerá a Satanás en Génesis 3, verso 15, que le aplastará la cabeza a Satanás. En el Antiguo Testamento, Cristo aparece descrito como el siervo de Jehová, quien echará sobre sí los pecados de la totalidad del mundo, como nos lo describe el profeta Isaías y también lo retoma el apóstol Juan o el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1. Entonces, como sacrificio por el pecado, Cristo tiene que morir o tuvo que morir en la cruz y sufrir el juicio del pecado de todo el mundo. Como Salvador, Él no solamente es el sacrificio por el pecado, sino también es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Uno de los propósitos entonces centrales de Dios, como se revela en la Biblia, es el de proveer salvación mediante Jesucristo para una raza que está perdida. De acuerdo con esto, desde Génesis hasta Apocalipsis es que Jesucristo es presentado en forma suprema como como el Salvador del mundo. Entonces, el tema y el propósito de la Biblia principal y primordialmente y originalmente tienen a Jesucristo como tema. Pero también a través de este tema y este propósito podemos observar la historia del hombre. La historia del hombre se ve revelada también en esto. Podemos hablar que sí es cierto que la Biblia fue diseñada y producida fundamentalmente para glorificar a Dios. Ese es el punto principal de la Biblia, glorificar a Dios. Por eso fue producida y para eso fue diseñada, para la gloria de Dios. Pero también registra la historia del hombre en relación con el propósito central. Y en eso, si damos un vistazo a la Biblia, podemos ver primeramente en los primeros capítulos, principalmente en los primeros 3 capítulos, la historia del hombre, la fundación del hombre. Y de ahí partimos de Adán y Eva. Recuerde que Adán y Eva son los primeros seres creados por Dios, de los cuales nosotros provenimos, son nuestros primeros padres, son nuestros primeros antepasados de toda la raza humana. En los primeros capítulos de la Biblia, es decir, en el libro de Génesis, está la narrativa de la creación que culmina con la creación
de Adán y Eva. Ese es el propósito de toda la creación, llegar a la creación fundamental, que es la creación tanto de Adán como de Eva. Entonces, la Biblia, como decimos, es considerada como un todo y contiene un plan de Dios y un propósito de Dios para la raza humana. Ahí vemos en la escritura. Él tiene vemos el propósito de Dios, vemos el amor de Dios, el propósito relacional de la creación del hombre, que es tener una intimidad y una relación y acudir a Dios en búsqueda, en la satisfacción de las necesidades. Bueno, a partir de ello viene la caída. Adán y Eva caen, ¿verdad? Se les ordena no comer del fruto que está en medio del huerto, de todo árbol pueden comer, excepto del fruto de la ciencia del bien y del mal, y ellos terminan comiendo lo que conocemos como la caída. Entonces, conforme van mostrándose los capítulos de la Biblia, los designios soberanos de Dios siguen manifestándose en la historia de la raza. Vemos a Adán y Eva desobedecer la orden de Dios y comen entonces del fruto prohibido y son echados del huerto de Edén, y eso provoca su muerte a la larga, su muerte física, su muerte relacional con Dios y también terminan muriendo físicamente, ¿va? Entonces, es de ahí en adelante los descendientes de Adán y de Eva, es que se ve en la escritura que se van corrompiendo cada día más, a tal punto que son borrados de sobre la faz de la tierra en el diluvio, en el tiempo de Noé, cuando el diluvio que fue acaecido a causa de Noé. ¿A causa de qué? A causa de la caída. A causa de la caída vemos cómo la raza humana se va corrompiendo a tal punto que Dios termina o que Dios provoca la muerte de cierta manera busca o son borrados de la faz de la tierra en el tiempo de Noé. Ya en el capítulo 10 de Génesis también observamos, se relata a los descendientes de Noé que forman tres principales divisiones o las tres importantes divisiones de la raza humana. Terminando el diluvio, recuerde que en el diluvio se salvan Noé y su familia, ¿va? Bueno, la familia de Noé, los hijos de Noé, tanto Sem, Cam y Jafet, nos dan las tres importantes divisiones de la raza humana. ¿Cuáles son las tres importantes divisiones de la raza humana? Bueno, se habla de que Sem, pues, de ahí proceden o de ahí vienen los pueblos semíticos, ¿no? Los pueblos semíticos, donde viene la nación también, la nación de Israel y algunos otros. Cam, se habla de la raza o de los, de los morenos o de la raza etíope o la raza negra, es decir, los africanos, mientras que Jafet habla acerca de los caucásicos, ¿va? Los güeros, los blancos, y es decir, los indoeuropeos, la raza indoeuropea. De ahí, a partir de estos tres hijos de Adán, es que podemos ver las tres divisiones, por supuesto, de la raza humana. No hablamos de color porque no existe color, sino las personas de colores tienen más melanina que nosotros o las personas que tienen un color más pálido en su piel. Bueno, vemos Adán y Eva, la historia del hombre desde Adán y Eva, la caída, y a partir de la caída, después de este diluvio y cómo nos habla de estas divisiones de la raza humana, también procede, porque hablamos idiomas diferentes, y eso nos remite al capítulo 11 de Génesis, donde se da la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel, los descendientes de Noé fallaron y fueron juzgados también en la Torre de Babel. Ya no iba a mandar Dios otro diluvio, pero recordemos que la orden de Dios es que se esparcieran. Ellos tenían temor y no se esparcieron, de tal forma que en la Torre de Babel hay un juicio, ¿eh? Querían llegar hasta Dios y todo eso. Entonces, ahí en el capítulo 11 del libro de Génesis, la Biblia nos informa los orígenes de los idiomas. No es, hay diversas posturas también, hay quienes dicen que ahí surgen todos los idiomas, y la explicación más creíble, podemos decir, es que surgen ciertas familias de idiomas que de ahí se desprenden otros, ¿va? Ciertas familias de idiomas y de ahí se desprende. Pero recordemos algo importante, que Dios los esparce. Y cuando nos esparcimos o la separación también produce que el idioma se adapte o cambie o haya un cambio radical en el idioma. ¿Por qué? Por la falta
de comunicación entre otros. Entonces, también a continuación vemos en la historia del hombre, vemos la nación de Israel. Dios elige a Abraham para llevar a cabo su propósito de revelarse a Dios mediante un pueblo. Él decidió crear la nación de Israel con el fin de comunicar quién es Él, o comunicar su mensaje, revelarse a sí mismo a las naciones, pero a través de la nación de Israel. Y para eso escoge a Abraham para ser el padre de esta nación. Y ahí es que comenzando a partir del capítulo 12 de Génesis, es el tema que domina la Biblia y nos referimos, por supuesto, a la aparición y a la historia de la nación de Israel. La mayor parte del Antiguo Testamento se ocupa de esta pequeña nación. En relación con la masa de gentiles que existen en ella, bueno, Israel lleva la preeminencia en ese sentido. Es en los propósitos de Dios que culmina todo esto en el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de quien de forma suprema cumple la promesa dada originalmente a Abraham, que mediante su simiente todas las naciones del mundo serían bendecidas. Ahí se cumple en Jesucristo la promesa a Abraham, que a través de su simiente todas las familias del mundo serían bendecidas. Por supuesto, los judíos tenían otra visión con respecto a la simiente de Abraham, pero sabemos de que somos bendecidos también en el aspecto espiritual de Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Y ahí viene otro aspecto de la historia del hombre muy importante en la Biblia, que es el surgimiento de la iglesia. El Nuevo Testamento emerge otra importante división de la humanidad, esto es la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia es un parteaguas en la historia de la humanidad, porque comprende tanto a judíos como a gentiles, es decir, todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador. No hay diferencia, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni libre, ni esclavo, no, no hay nada de eso. Todos somos uno en Cristo. A través de Jesucristo sean unidos todos los hombres para que creen, por supuesto, que ponen su fe y su confianza en el sacrificio de Cristo a su favor para formar el cuerpo de Cristo. Es decir, que el Nuevo Testamento se ocupa mediante el libro de los Hechos y las epístolas de los procedimientos de Dios con la iglesia, la nueva forma de obra, cómo obra Dios a través de la humanidad. Ya no es a través de la nación de Israel, ahora Dios da a conocer su sabiduría por medio de la iglesia, sí, a las naciones por medio del evangelio, pero también a los ángeles y principados, como habla Efesios capítulo 3 versículo 10, ¿no? También en la historia del hombre, recordemos que habrá la venida del reino que nos describe, que es descrita en Apocalipsis. Entre Israel y la iglesia, entre Israel y la iglesia, recordemos que aquí está el Señor Jesucristo, surge el Señor Jesucristo, viene en su primera venida a morir por el pecado, a morir como un siervo, a venir en mansedumbre, pero en su segunda venida, en la venida del reino, establecerá su reino. Esa venida del reino es descrita en el libro de Apocalipsis como el clímax de todo contexto. La sucesión de los grandes imperios tiene como culminación el reino que viene de los cielos en la segunda venida de Cristo. Recuerde, la primera venida de Cristo es su encarnación, la segunda venida es cuando Él venga a establecer su reino en su segunda venida. Los judíos y los gentiles, por igual, se encuentran en el reino milenario con Israel, que ve las profecías cumplidas, poseyendo la tierra bajo el rey o bajo su rey, el Mesías, pero también las naciones del mundo gozarán de las bendiciones de este reino milenial. Entonces, mientras que el tema de la Biblia se centra en Jesucristo, pero también el tema de la Biblia relata la historia del mundo para el propósito de Dios y para la glorificación de Dios, las acciones más importantes de Dios pueden, de acuerdo con ella, ser vistas en la demostración de su soberanía, en la demostración de su soberanía en relación también con las naciones, con la confianza, con la fe y la relación de Israel y su gracia con respecto a la iglesia.
La consumación de todos ellos se encuentra también en los nuevos cielos y en la nueva tierra, es decir, en la nueva Jerusalén también. Y así la historia retrocede y empieza también, a partir de ahí, empieza la eternidad por medio de la venida del reino del Señor Jesucristo y la creación es restaurada. Recuerde que la creación también tiene que ser redimida, porque la creación gime ahora y sufre dolores de parto hasta que sea redimida, también habla el libro de Romanos. Entonces nos habla el tema y el propósito de la Biblia es tener a Jesucristo como tema y nos habla también de la historia del hombre, la historia del hombre. Pero también el tema y el propósito de la Biblia nos da también que tiene el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, nos habla la Biblia con respecto a ello, ¿no? Nos habla del propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, podemos decir que el primer propósito de la vida, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Bueno, el propósito de la vida es ser una manifestación de la gloria de Dios. Ese es el supremo propósito de la Biblia, que revela lo que Dios ha hecho y revela lo que Dios hará desde el comienzo de la creación hasta el final, o hasta la más lejana eternidad. Este maravilloso propósito es la manifestación de la gloria de Dios. Para este propósito es que fueron creados los ángeles. Para este propósito es que fue diseñado el universo material, que es como un reflejo de su gloria, y el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. La manifestación de la gloria de Dios está de acuerdo con sus infinitas perfecciones. Cuando el hombre intenta glorificarse a sí mismo, siempre es una cuestión discutible. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto, por su imperfección es discutible. Para Dios manifestar su gloria es expresar y revelar la verdad que tiene una infinita capacidad de bendición para la criatura. Hermanos, Dios es infinito en su ser y absoluto en su perfección. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, Él merece la gloria infinita y sería una injusticia por nuestra parte si le escatimáramos la completa expresión de tal honor y de tal gloria que son totalmente suyas. Es decir, cuando damos gloria a Dios, no le estamos haciendo un favor, sino regresando lo que le pertenece. Al manifestar su gloria, Dios no está buscándose a sí mismo, sino más bien está expresando su gloria para el beneficio de la creación, es decir, para nuestro propio beneficio. La revelación de Dios a sus criaturas nos proporciona o le proporciona un objeto valiosísimo para el amor y la devoción, pero también nos proporciona material para nuestra fe. También nos proporciona paz mental y ha dado al hombre la seguridad de la salvación en el tiempo y en la eternidad. Cuanto más se comprenda el hombre, la gloria de Dios, es decir, cuando más comprendamos la gloria de Dios, mayor será la bendición que enriquezcamos a nuestra existencia y que también nos proporcione a nosotros mismos. La Biblia, recuerde que la Biblia es el mensaje de Dios hacia el hombre. El propósito supremo de él es que pueda ser glorificado. Y la Biblia así lo refiere. Aquí está Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice, porque en él fueron creadas, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, lo que ya leímos, y dice, termina el texto diciendo, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, para su propia gloria, para su propia gloria. Ángeles y hombres, dice Colosenses, el universo material y toda criatura, todo ha sido creado para su gloria. Y recuerde, como dice el salmista, los mismos cielos cuentan, los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. El propósito de nuestra vida es manifestar la gloria de Dios. La nación de Israel es para la gloria, es para la gloria de Dios.
Nuestra salvación es para la gloria de Dios. Todo servicio, todo servicio, y hablando de la salvación para la gloria, para la gloria de Dios, dice Efesios capítulo 2 versículo 7, que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con Cristo, y para manifestar su sabiduría, que la salvación es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque será una manifestación de la gracia de Dios y también una manifestación de la sabiduría de Dios. También la manifestación de la gloria de Dios en nuestros propósitos, en nuestra vida, es que todo servicio tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Pablo dice a los corintios que si comemos, y bebemos o si hacen cualquier otra cosa, todo lo deben de hacer para la gloria, para la gloria de Dios. Y así lo establece también el apóstol, el apóstol Pedro en su carta. La Biblia en sí misma es el instrumento de Dios mediante el cual Él está preparando al hombre para toda buena obra. Recuerde lo que hablamos en el libro de Timoteo, con lo que Pablo habla a Timoteo en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. ¿Cuál debe ser nuestra nueva pasión hablando de la manifestación de la gloria de Dios? La nueva pasión como cristianos es que Dios pueda ser glorificado. Ya no nos apasiona el pecado, nos apasiona que Dios sea glorificado. En todo lo que hacemos, en todo lo que somos y en todo lo que hablamos, en todo lo que, todo, absolutamente todo, nuestra pasión es que Dios se glorifique. Aún nuestra propia muerte como creyentes es o puede ser para glorificar a Dios. Recuerde al apóstol Pedro, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo le habla y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y dice, de cierto te digo que cuando eras más joven tú ibas a donde tú quisieras, pero cuando seas viejo te llevarán a donde no quieras y entonces extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19, capítulo 21 de Juan dice, dando que esto lo dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dice, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cómo murió Pedro? Bueno, algunos dicen que murió crucificado de cabeza. Cristo le estaba hablando de la muerte en cómo él iba a morir, extender sus brazos. A este punto, cuando se describe el Evangelio de Juan, pues Pedro ya había muerto, ya se sabía que él había sido crucificado. Entonces ya Juan pudo darnos esa argumentación o ese entendimiento de que estaba hablando el Señor Jesucristo de cómo iba a dar gloria por medio a Dios por medio de su muerte. El libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 20, dice que conforme a mi anhelo, dice Pablo, y esperanza, de que nada sería avergonzado antes bien, dice Pablo, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Yo voy a glorificar a Dios, dice Pablo, vivo o a través de cómo Él me llame a su presencia. El propósito de la vida es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios? El que sea salvo está destinado también a compartir la gloria de Cristo. Hermanos, la Biblia es un libro totalmente distinto a cualquier libro del mundo. La Biblia se alza como algo glorioso. La Biblia es el único libro que revela la criatura de parte de su creador. La Biblia es el único libro que revela el plan mediante el cual el hombre, con todas nuestras imperfecciones, nos dice cómo usted y yo podemos ser reconciliados con Dios en una eterna y coexistencia, relación filial con el eterno y santo Dios. Ese es el tema y el propósito de la Biblia. Hablamos de que el tema y el propósito de la Biblia es la manifestación, primeramente, darnos a conocer, darnos a conocer a Jesucristo, darnos a conocer a Jesucristo, entender el Evangelio, darnos a entender el Evangelio, pero también el propósito de la Biblia es darnos a conocer el plan, el propósito y la historia del hombre. A través de la Biblia entendemos cómo hemos sido creados.
A través de la Biblia entendemos cómo es que Dios nos ha, nos ha creado. A través de la Biblia entendemos cómo Dios nos ha formado, cómo nosotros hemos caído y por qué el pecado mora en nosotros y cuál es la condición o cuál es, de alguna manera, la solución para ello, que es a través de Jesucristo. A través de la Biblia sabemos de que Dios escogió una nación, la nación de Israel, para mostrar su gloria. Pero también Dios, a partir de Jesucristo, escoge a un cuerpo formado de creyentes judíos y de gentiles, de gente de toda lengua, raza, tribu, nación, de todos lados, de todas lenguas, de toda clase de idioma, de todo tipo de trasfondo, para formar su cuerpo y para dar a conocer su gloria a las naciones, pero también su sabiduría aún a los mismos ángeles, que es la iglesia. A través de la escritura sabemos el tema y el propósito es revelarnos que ese Jesucristo que vino primeramente como un manso cordero a morir en una cruz, vendrá como un juez implacable y pagará, cada uno pagará según sus obras. A través de la escritura entendemos el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de nuestra vida es ser una manifestación de la gloria de Dios. Honremos a Dios, conozcamos al Señor y eso nos debe llevar a glorificar, a darle gloria, a expresar a través de nuestras acciones la buena opinión que tengamos de Él y cómo lo hemos conocido a través de la Escritura. Dios le bendiga.